de Lab UTPL, Microaula de Derecho Laboral. En esta semana 2 abordaremos un punto estructural, los elementos esenciales del contrato individual de trabajo y su identificación en la práctica. El propósito de este episodio es ofrecer criterios claros para determinar cuándo existe relación laboral, incluso cuando el vínculo se presente bajo otra denominación o sin contrato escrito. Partimos con una pregunta guía. ¿Qué elementos configuran el contrato individual de trabajo y cómo se determinan con base en el principio de primacía de la realidad cuando la relación se intenta encubrir bajo figuras civiles o mercantiles? En este episodio nos acompaña la doctora Fredezulinda Páez, jueza del trabajo, para aportar criterios técnicos y prácticos sobre la identificación de la relación laboral y los errores más frecuentes en su análisis. En el Estado constitucional de derechos, el trabajo se tutela como un derecho fundamental y como un ámbito especialmente sensible para la dignidad humana. Por ello, el ordenamiento impone una protección reforzada de los derechos laborales y exige tutela efectiva frente a su vulneración. En esta línea, el derecho laboral no se define por la apariencia documental, sino por la verificación de los hechos. Así, el artículo 8 del Código del Trabajo delimita el contrato individual a partir de 3 elementos esenciales: la prestación personal de servicios lícitos, la dependencia o subordinación y la remuneración. Estimada doctora, para delimitar el marco con precisión, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato individual de trabajo y cómo se verifican en la práctica? Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar de este episodio. Claro, la pregunta es excelente porque ese es el núcleo del derecho laboral. Como se indicó en el artículo 8 del Código del Trabajo, encontramos el concepto de lo que es el contrato individual del trabajo, que es el contrato en que una persona se compromete con otra a brindar o a prestar un servicio lícito y personal bajo una relación de dependencia, y esto bajo una remuneración que se estipula ya sea por el mismo contrato, por la costumbre o por los contratos colectivos. Es ahí donde encontramos los elementos esenciales del contrato de trabajo o de la existencia de la relación laboral, que son precisamente el uno, la prestación de un servicio lícito y personal, el hecho de tener una persona que le da directrices o la que está velando o revisando a quien se le reporta, que viene a ser la dependencia o la subordinación, y el hecho también de la remuneración. Hablamos de 3 elementos esenciales que en la práctica y en la jurisprudencia se ha indicado que deben estar contemplados de manera en consenso los 3 elementos. A falta de uno de esos elementos, pues no podemos llegar a decir o a establecer que existe una relación de trabajo o que se configura un contrato de trabajo. Y desde su experiencia jurisdiccional, ¿cuáles son los errores más frecuentes al analizar o probar la existencia de la relación laboral, tanto por parte del trabajador como por parte del empleador? Y de forma práctica, ¿qué 3 evidencias considera más determinantes para acreditar estos elementos esenciales? Bien, en la práctica judicial en la que yo me desarrollo, he visto errores recurrentes de ambas partes, ya sea del trabajador o del empleador. El trabajador no tiene la costumbre de guardar prueba documental. Entonces, su única prueba con la que pretende probar la existencia de la relación laboral y estos 3 elementos que hemos señalado se refieren únicamente a una prueba testimonial. La prueba testimonial, si bien no es imposible, pero es muy difícil llegar a probar la existencia de la relación laboral, y más allá en el elemento principal, que lo diría yo así, o el más difícil de probar, que es la subordinación. Puedes tener un testigo, que es un testigo débil, puedes tener un segundo testigo que debe ser coherente y concordante con lo que dice el primer testigo, y que además debe ser coherente y concordante con los hechos que ha relatado el actor en la demanda, porque si no es muy complicado llegar a determinar solamente con una prueba testimonial el hecho de la existencia de los elementos esenciales del código del contrato individual de trabajo.
En el caso de el otro lado, que es el empleador, el error más común que se observa es pensar que firmar un documento al cual le denominamos contrato por servicios prestados, servicios profesionales, o se le pone contrato civil o mercantil, ya lo exime de la existencia de una relación laboral, porque es precisamente el elemento en discusión, que es la subordinación, la que se va a delimitar o a establecer a través de las pruebas que se puedan presentar. Excelente, doctora, nos ha quedado bastante claro cuáles son estos errores en los que incurren tanto empleador como trabajador al momento ya de determinar la existencia o no de una relación de carácter laboral. Para ilustrar estos criterios en un escenario concreto, ¿podría, doctora, por favor, compartirnos un caso de su experiencia profesional debidamente anonimizado en el que se discutió si existía o no una relación laboral? Bien, me voy a referir de manera general a un caso que lo tengo aún en la mente, en la retina. Es un caso en que el actor indicaba que laboraba en calidad de ejecutivo de ventas para una empresa X. Él indicaba que tenía un horario de trabajo, que tenía un supervisor que revisaba y al cual le reportaba sus actividades. La labor la realizaba dentro de las instalaciones de la empresa donde atendía a los clientes, pero el pago se le realizaba a través de facturas. Reclamaba la existencia de la relación laboral y por ende pago de beneficios sociales. La parte contraria, que es la parte demandada, en este caso el empleador negó totalmente la existencia de la relación laboral, alegó que lo que mantenía era una relación civil con el actor que lo eximía de la existencia de una relación laboral. Bien, en el desarrollo ya de la audiencia única que se realiza una vez admitidas y producidas las pruebas, el actor produjo prueba testimonial, presentó 3 testigos que resultaron ser compañeros de trabajo, uno de ellos incluso fue el supervisor que le daba órdenes, los cuales pues de manera concordante indicaron que efectivamente laboraba como ejecutivo de ventas, que tenía un horario de trabajo porque trabajaba de lunes a sábado de 8 a 5, los sábados era de manera esporádica, pero lo hacía también en ese horario. Corroboraron el hecho de que trabajaba en las instalaciones de la empresa y ahí atendía a los clientes y efectivamente se mandaban los reportes por correo, que fue otra de las pruebas determinantes para establecer la existencia de la relación laboral. Presentó facturas que fueron consecutivas, es decir, un número tras otro, enumeradas uno por otro, lo que se comprobó que solamente le facturaba a una sola persona o a una empresa, que era la que lo contrataba en la que digamos era la relación civil. También presentó, aparte de las facturas, soportes como mensajes instantáneos de textos de WhatsApp, donde efectivamente se le daban órdenes en relación a horarios, cumplimientos de horarios, cumplimientos de metas y reportes que debe realizarse. La parte demandada, en su defecto, presentó como prueba pues, el contrato civil suscrito con el actor no negó haberlo suscrito, sino que indicaba que existía una simulación de una relación laboral. Si bien este contrato civil nace con ciertos elementos que se podrían considerar como un contrato individual de trabajo, porque efectivamente se observa la prestación de un servicio lícito y personal y el pago por esa actividad que se realiza, el punto central siempre es el tema de la subordinación, la cual pues se llegó a determinar con la prueba en conjunto que fue presentada y valorada, lo cual llevó a la certeza al juzgador y al convencimiento de que existían los 3 elementos esenciales que configuran un contrato individual de trabajo o de existencia de la relación laboral, aplicando lo que existe dentro del derecho laboral, que es el principio fundamental del principio de la primacía de la realidad. En este caso, el doctrinario mexicano Mario de la Cueva lo ha desarrollado bastante
Y hay diferentes y múltiples fallos jurisprudenciales que han sido acogidos por nuestra Corte Nacional, donde se toma este principio de la primacía de la realidad. ¿Y qué significa este principio? Este principio es que cuando existe una controversia entre la realidad de los hechos fácticos probados dentro del proceso y lo que dice o lo que se señala dentro del contrato, lo que pesa más son los hechos. Es decir, que para poder tomar una decisión el juzgador toma en conjunto todas las pruebas, las cuales están destinadas, y eso es lo que hay que ver, que sean congruentes, a llevar al punto de establecer que existen estos tres elementos esenciales. En este caso, en la controversia de que si existe un contrato individual de trabajo o una contratación civil, el punto álgido ahí a demostrar es efectivamente si existe o no la subordinación, que fue parte del objeto de la controversia dentro de la causa. La decisión en este caso fue favorable al trabajador porque se determinó y se llegó a comprobar que existió una relación laboral y por ende se ordenó el pago de los beneficios que le correspondían por el tema de haber comprobado los elementos esenciales del contrato de trabajo. Excelente ese caso, doctora, nos permitió comprender con claridad cómo en la práctica se debe determinar la existencia de los tres elementos para poder declarar mediante sentencia, pues el juzgador, la existencia de una relación de carácter laboral y los beneficios que conlleva obviamente dentro de nuestra normativa laboral. Correcto. Tres elementos esenciales, los determinados en el artículo 8 de nuestro Código del Trabajo. La relación laboral se configura cuando concurren prestación de servicios lícitos y personales, subordinación o dependencia y remuneración. Si falta uno de ellos, debe justificarse técnicamente. Primacía de la realidad y prueba. Cuando lo documentado difiere de lo que ocurre en la práctica, prevalece la realidad. Por eso el caso debe ser analizado con criterios de valoración y evidencia. Ahora, doctora, ya desde una perspectiva más humana, ¿qué valores o experiencias considera que han influido en su manera de comprender el trabajo y de impartir justicia en el ámbito laboral? Bien, más que todo creo yo que es la experiencia. Yo inicié mi carrera en el mundo laboral como inspectora de trabajo de Pichincha, en el cual estuve año y medio, en un contacto directo con ambas relaciones, digámoslo así, con el actor y con el trabajador y el empleador, porque se hacían muchas inspecciones in situ, donde se puede verificar el cumplimiento o no de las obligaciones laborales y de determinar si existen o no los elementos de la misma. También fui inspectora de trabajo aquí en Guayas, lo cual ha complementado la forma en que yo imparto justicia ahora como jueza de trabajo. Excelente, doctor, una gran trayectoria la suya en el ámbito laboral. ¿Y qué valor personal considera que más guía su forma de impartir justicia en materia laboral? Bien, yo puedo indicar que para mí el derecho del trabajo está en una dimensión humana, por eso es un derecho social. En lo particular, los valores como la rectitud, la honestidad, la responsabilidad, son valores que me fueron impartidos desde el hogar por mis padres, que me han marcado como persona y que también me han marcado en el desarrollo de mi actividad como juez de trabajo. Estoy consciente que el juez debe aplicar la ley, pero debe aplicarla con una justicia guiada hacia lo humano, porque no es solamente aplicar la ley, sino no dejar fuera de vista que estoy frente a relaciones disparejas. Siempre en la relación laboral una de las partes es más débil que la otra por situaciones de subordinación, como se ha explicado, y en el momento de aplicar la ley no hay que dejar fuera de vista que se está aplicando a relaciones de personas. Excelente, doctora. Gracias por permitirnos conocer a la persona detrás de la gran experta. Muchas gracias a ustedes. En definitiva, la existencia del contrato de trabajo se determina por la realidad de la relación y no por su denominación. En un Estado constitucional que tutela el trabajo y la dignidad, el análisis correcto exige verificar los elementos esenciales del artículo 8 del Código del Trabajo.
prestación personal de servicios lícitos, subordinación y remuneración, y sostenerlos con evidencia. La invitación es a estudiar y ejercer con método, porque cuando se confunden forma y realidad, se compromete la tutela efectiva de derechos y la correcta aplicación del derecho laboral. Gracias por acompañarnos en The Lab UTPL, microaula de Derecho Laboral. Nuestro reconocimiento a la doctora Fredezulinda Páez por compartir criterios de alto valor práctico. Si este episodio le resulta útil, compártalo y acompáñenos en el siguiente capítulo, donde continuaremos profundizando los fundamentos del derecho laboral con rigor y claridad.